Hola, bienvenidos. Un día más estamos en sus hogares para hablar de la enfermería. Vamos a irnos con el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y nos vamos a quedar con el Somos Enfermeras. Ya saben que todos los viernes entramos en sus hogares y los ponemos al día de esos temas sanitarios relacionados con el mundo de la enfermería y que a ustedes les interesan, les afectan o simplemente pueden tener conocimiento de ellos. Para conocer precisamente hoy estamos aquí para contarles una actuación que se realizó por parte de unas enfermeras del Hospital del Noroeste. Me van a permitir que se las presente. Están con nosotros Rosario López Sánchez. Buenas tardes, Rosario. Ella es, como les decía, enfermera del Hospital del Noroeste, pero además es la supervisora del Área 4 de Salud. También con nosotros Mariana Iborra Sánchez. Buenas tardes, noches ya por estar. Gracias por estar con nosotros. Ella también es enfermera en el Hospital del Noroeste y también es supervisora, pero en este caso en la unidad, de unidad dentro de ese hospital. Vamos a poner en antecedentes a nuestros televidentes. Hemos dicho que son ambas enfermeras, que ambas están en el Hospital del Noroeste, en Caravaca, pero están aquí porque ellos lideraron una actuación, en concreto en una residencia de ancianos, Hermanitas de los Desamparados de la Vera Cruz de Caravaca, y nos van a contar con detalle qué es lo que sucedió y cómo lo pudieron solucionar. Pero antes tenemos que indicarles que si están aquí y su actuación se centró en combatir la COVID. La COVID en esta residencia se detecta un brote y ni cortas ni perezosas se coordinan, ponen en funcionamiento una serie de actividades, actuaciones y protocolos en la residencia con la intención de mitigar ese brote. Dicho esto y reiterando el agradecimiento porque nos acompañéis esta noche, voy a empezar contigo, Rosy. Cuéntanos qué es lo que pasa a final del mes de octubre del año pasado, con qué os encontráis y sobre todo en una situación en la que estábamos ya dentro de lo que se ha dado o se dio en llamar segunda ola. Sí. Bueno, pues a finales de octubre se declara un brote COVID en la residencia de ancianos de nuestra localidad y bueno, pues la residencia es una residencia de dimensiones considerables, muy grande, está regentada por religiosas, 9 religiosas y bueno, pues el número de residentes ascendía a 135. El inicio del brote comienza con 11 personas, eran 9 residentes y 2 trabajadores y a fecha 13 de noviembre hay 73 pacientes positivos. Bien, ante esta situación, la directora de enfermería, Mercedes Gómez Ruiz, pues nos dice que tenemos que ir a la residencia in situ, Mariana y yo, para conocer un poco de primera mano cuál era la situación allí, ¿no? Que, bueno, pues ella en principio quería valorar in situ. Cuando llegamos a la residencia estaba intervenida por el Grupo Coordinador Regional para la Atención a la Cronicidad y la atención sociosanitaria, también llamado CORECAS, y bueno, pues ellas habían intervenido en la residencia. Contactamos con ellas, nos enseñaron planos de situación de la residencia, porque ellas ya zonificaron y sectorizaron el centro y bueno, nos contaban un poco pues como las dificultades que tenían. En esa primera toma de contacto, pues nosotras un poco pues visualizamos de primera mano lo que estaba ocurriendo. Al salir de la residencia, pues sinceramente quedamos un poco en shock. Un poco en shock quizás por el desconocimiento del medio, de que era todo nuevo para nosotros y realmente pues, no sabíamos muy bien por dónde empezar. Lo que pasó fue que a la salida de ahí, nuestra directora de enfermería pensó que nosotras podríamos hacer una buena actuación, aportar nuestros conocimientos y experiencias, porque bueno, llevábamos años de experiencia en el hospital como supervisora de hospitalización
y bueno, pues eso realmente es en lo que se convirtió la residencia, en una planta de hospitalización. Entonces, los primeros objetivos que os marcáis, ¿por dónde pasan? Bueno, pues nosotras afrontamos el reto con ilusión, lo aceptamos y bueno, pues el primer objetivo era pues garantizar a esos pacientes que tuvieran sus necesidades básicas cubiertas principalmente, que se ofrecieran cuidados de calidad y también, sobre todo, pues velar por la seguridad de esos pacientes. Y en segundo lugar, cuando vimos un equipo grande de trabajo, vimos gente que estaba dejándose la piel, pues nosotras pensamos que podríamos trabajar en equipo con ellos, con el fin de intentar, porque ellos tenían todo protocolizado, intentar ver qué oportunidades de mejora ofrecían esos protocolos, esas actuaciones, esas pautas de actuación, pues con el fin de poder colaborar, de aportar todo lo que sabíamos, pero sobre todo también por evitar que el brote se exacerbara, ¿vale? Y así pues un poco ayudar a que estos pacientes que tienen una morbimortalidad tan alta, porque son muy vulnerables, pues no fuera más. Es decir, poner de manifiesto ese liderazgo enfermero o ese liderazgo en enfermería por la experiencia que ya teníais acumulada. Si no me he equivocado, has indicado que había 9 religiosas, 135 residentes. Sí. Pero ¿y con qué personal sanitario, sociosanitario contaba la residencia? A ver, antes del inicio del brote, la residencia contaba con una enfermera, un médico que visitaba y atendía la cronicidad, las recetas, todo lo que era atender en la residencia, más aproximadamente unas 40 auxiliares, ¿vale? Sí es verdad que cuando se produjo el brote COVID, pues muchos, aparte de residentes, había muchos trabajadores que también se fueron en cuarentena o estaban contagiados. Con lo cual, pues enseguida el Servicio Murciano de Salud, a través del Grupo Corecas, pues contrató, pues, si mal no recuerdo, 25 enfermeras, 30 auxiliares, ¿vale? Y cuando se acababan brotes en otras residencias, pues también la traían allí, ya que era un brote... Para reforzar. Para reforzar. Pero la residencia en todo momento contó con personal suficiente para atender las necesidades. Gracias. En este momento se incorpora a esta tertulia que estamos manteniendo en Somos Enfermeras y hablando del liderazgo enfermero, don Eduardo Estrella Acacio, que es el secretario del Colegio de Enfermería de la región de Murcia. Señor Acacio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo quería preguntarle, como secretario del colegio, como enfermero y como conocedor de estas situaciones que se está dando, nos contaba Rosy de la gravedad de la situación en esa residencia y de los contagios. En concreto, ¿se ha podido saber, señalar al paciente cero con el cual se origina ese brote en la residencia de Caravaca de la Cruz? Bueno, esta pregunta que usted me formula es muy difícil de contestar. Localizar, señalar, significar dónde está el punto cero en un brote epidémico es bastante complejo. Creo que lamentablemente no se puede decir que se haya podido localizar. Ello habría requerido un estudio epidemiológico bastante complejo y completo. La epidemiología es una ciencia que se nutre de un estudio bastante exacto y de una observación sistemática para llegar a la concreción de decir dónde está ese punto cero, ese foco epidémico, pues creo que es muy difícil de determinar. Fíjense que el padre de la epidemiología, ya a mediados del siglo XIX, John Snow, para localizar el foco de la epidemia que se produce en Londres,
realizó múltiples estudios y múltiples análisis y observaciones. Bueno, casi estuvo al borde de ser casi relegado un poco por parte de lo que podríamos decir que es el foro y la ciencia médica. Pero volviendo nuevamente a la pregunta en cuestión, lo veo muy difícil. Este es el foco y este es el punto, igual que lo hizo John Snow con el brote epidémico, en medio del foco epidémico como foco de todos los restos. No, tengo que decirle que requeriría de bastante tiempo para decir dónde está ese punto cero. Muchísimas gracias. Después volvemos con usted. Ahora vamos a seguir con nuestras invitadas aquí en el estudio. Mariana, nos comentaba Rosy antes que llegan y se enfrentan a una situación, os enfrentáis a una situación nueva en aquella residencia. Vamos a ver, ¿qué dificultades tuvisteis en principio y cuáles fueron vuestras primeras impresiones ante aquella situación? La mayor dificultad que nosotras encontramos allí fue pues, que nos enfrentamos a un gigante desconocido, tanto en infraestructura, porque era una residencia muy grande en extensión, y luego en cuanto a residentes también, porque contaban con 135 residentes, elevado. Un número muy elevado. Luego la comunicación, pues claro, aquello no estaba preparado como un hospital, no tenía teléfonos ni tenía interfonos, y para poder comunicarnos con la planta y para podernos comunicarnos con tanto con cocina, mantenimiento, pues se instaló lo que es una zona de trabajo donde coordinaba la enfermería, y a través de walkie-talkies pues teníamos que hacer como línea directa, es decir, la residencia, la voz se oía en todos sitios, y eso pues era una gran dificultad, porque al fin y al cabo todo lo que teníamos que expresar o decir o pedir pues se oía. Lo oía todo el mundo. Entonces eso para nosotros, para mí fue una de las mayores dificultades. Luego pues también nos encontramos con el confinamiento de las 9 religiosas, y aparte con la plantilla del trabajo, que también estaba la mayoría que eran positivos y los que no también estaban en confinamiento, con lo cual no podíamos acceder así a los residentes, a su historia clínica y saber al principio de cada residente, porque casi todos se habían ido. Entonces nos enfrentamos a esa dificultad también, porque no éramos desconocedoras de esas personas que efectivamente eran tan vulnerables y necesitaban tanto cariño, sobre todo, y también atención. Y luego, pues para mí, el shock más grande que yo me llevé al llegar a la residencia fue pues encontrarnos con unas carpas en las cuales se hacía la descontaminación de los EPIs. Cuando ellos trabajaban normal, con agua a través de mangueras y con descontaminación con esponjas para hacerlo a través de arrastre. Era normal en ese momento porque era una situación de emergencia y no dio tiempo a hacer la formación, venía mucho personal de bolsa que no había trabajado nunca y no tuvimos tiempo. Así de esa manera pues ellos establecieron esa manera para evitar contagios. Claro, para mí fue un shock porque veníamos del hospital, nosotros hacíamos la descontaminación en seco, con la forma de quitarte los EPI, y para mí aquello, pues sí, me impactó bastante, sí. Entonces, dejamos al lado el impacto, la sorpresa, y sabemos que nos tenemos que poner a funcionar. Hemos puesto ya en marcha mentalmente todo lo que tenemos que hacer. Pero, ¿cuál fue vuestra primera intervención? ¿Cómo empezáis a funcionar? ¿Cómo marcáis las pautas, las diferencias? Sí, pues nuestra primera intervención, una vez que hicimos la toma de contacto, hicimos una valoración sobre todos los protocolos que ya tenían establecidos y también sobre los circuitos que tenían de señalización y descontaminación. Entonces, nosotros lo único que hicimos allí fue añadir
y sobre todo pues estudiar a ver qué es lo que realmente se necesitaba para agilizar. Nos dimos cuenta que ante esta situación lo primero que teníamos que era agilizar y priorizar los circuitos para garantizar la llegada tanto de medicamentos como de material, puesto que la residencia en ese momento se medicalizó. Se vinieron los profesionales del Hospital de Caravaca, de todas las especialidades, que iban coordinados por la geriatra del área 4, que es María José Navarro. Me gusta nombrarla porque hizo una labor muy importante y ella pues coordinó a todos los facultativos de las distintas especialidades. A partir de ese momento pues se generó la prescripción médica. De esa manera pues ellos bajaban, una vez que hacían la visita y el pase de visita en las plantas, bajaban a la zona de gestión y entonces a través de registros nosotros íbamos apuntando el tratamiento que ellos iban asignando por residente y también pues en planillas íbamos poniendo si se necesitaba oxígeno, si necesitaban las dietas, los cambios de dieta, la petición de analíticas, petición de rayos, y nosotros ahí sí que actuamos porque fuimos el enlace con el hospital. Para priorizar sobre todo y para agilizar, como bien he dicho. Y luego pues también hicimos con la farmacéutica del hospital, porque consideramos que lo más importante es que la medicación, sobre todo en los agudos, porque la medicación crónica, ellos tenían sus blisters ya y venían todos para su dosificación. Claro, esa era mi siguiente pregunta, es decir, la residencia cómo estaba no solo en farmacología, sino también en material sanitario, que eso es importante. Sí, en material sanitario pues tenía sus carencias porque es una residencia, entonces pues nosotros tuvimos que abastecer de material tanto de esfingomanómetros, de glucómetros, de bombas de infusión, porque le dimos muchísima importancia a pacientes que estaban allí, a residentes que eran paliativos, y para nosotros era muy importante que tuviesen, por lo menos, se acercaran a una muerte digna, sin dolor y sobre todo pues cuidándolos al máximo. Y por supuesto, ya cuando los médicos pasaban la visita y nosotros, el contacto directo que hacíamos con la farmacia es que nosotras mismas cogíamos la medicación de la farmacia y la subíamos a la residencia. Allí creamos unos botiquines en cada planta y llegaba pues la medicación, nos la subíamos nosotras, no teníamos ningún celador ni nadie, sino que directamente la llevábamos a la residencia, se ponían botiquines y luego creamos un almacén de estocaje para siempre tener una administración de fármacos, tanto vía oral, intravenosa, intramuscular, por cualquier necesidad. Entonces, aparte, pues hicimos también, creamos la necesidad de poner una persona coordinando en cada planta, una enfermera que hiciese de supervisora, para que se hiciesen todos los cuidados necesarios a tiempo y en forma, tanto la medicación se diera en su tiempo y luego pues también lo que es la alimentación, la higiene. Sí, cualquier otro cuidado que pudiese necesitar el residente. Sí. Y también hicimos ahí una intervención, sobre todo con el personal. Pusimos unas plantillas para las firmas de entrada y salida de los profesionales y se incidió muchísimo en que cuando hacían sus descansos, pues que tenían que tomar las medidas, sobre todo de distanciamiento de seguridad y sobre todo pues de llevar la mascarilla, lavado de manos. De manos, los metros, todo lo que siempre hemos repetido. Sí, y le hicimos pues también una zona de descanso para que ellos tuviesen la facilidad de también en ese momento relajarse y poder también tener esa sensación de descanso y de confort. Y por último también pues hacíamos la información diaria, hacíamos un listado con todos los números de teléfono de los familiares, porque los médicos al finalizar la visita siempre se llamaba a todos los familiares y eso era diariamente. También el de atención primaria, el médico de atención primaria, pues también ayudó a agilizar ese circuito. Perfecto. Me estás hablando de distintas plantas, es decir, que había una planta que estaba señalizada con que estaban roja, por ejemplo, por decir un color, los que tenían la COVID, una verde, por ejemplo, los que no la habían desarrollado.
esa anotación puntual de cómo estaba cada enfermo, pero ¿estadística como tal se realizaba? Sí, hacíamos una estadística diaria en la cual lo primero que hacíamos era la sectorización, una vez que obteníamos los resultados de los antígenos, porque en cuanto había algún residente que tuviese un mínimo síntoma, pues le hacíamos los antígenos rápidos y las PCR, así obteníamos los resultados y hacíamos una sectorización, cambio de habitaciones, que ahí también contamos con la ayuda de gente de Protección Civil, porque al ser una residencia, pues las camas no son articuladas ni tampoco tenían ruedas, con lo cual en bloque teníamos que hacer el traspaso de residente de habitación en habitación. Ajá. Y contamos con la ayuda de ellos también. Que fue muy válido para nosotros. Si no me equivoco, a través de una gestión que se hizo con el Ayuntamiento de Caravaca. Sí, el alcalde de Caravaca, en cuanto le llamamos, pues se brindó y que ante cualquier necesidad y cualquier sugerencia que nosotros le dijésemos, pues estaba disponible, siempre a nuestro favor y siempre apoyándonos en lo más... Gracias, Mariana. Rosy, nos contaba Mariana esa estadística diaria, ¿cómo la llevabais? Ahora yo quiero que hablemos de registros, porque sabemos que dentro de la enfermería son sin duda uno de los principales sistemas de comunicación que tenéis entre profesionales. ¿Se pudieron realizar registros en esa residencia y durante ese brote tan importante? Bueno, pues si bien los registros de enfermería contribuyen a la calidad asistencial y a los cuidados de calidad, y también permiten la continuidad de cuidados, quisimos en un primer momento realizarlo, pero fue imposible porque había tareas prioritarias y el brote no estaba controlado, tampoco teníamos red, no teníamos ordenadores disponibles con conexión a Selene. Entonces, bueno, pues en un primer momento no se pudieron realizar. Pero una vez que el brote ya estuvo controlado, la residencia medicalizada y todos trabajando un poco en equipo y coordinados, pues pensamos que era el momento de realizar los registros. Para ello, nuestro equipo de la unidad de calidad del Hospital Comarcal del Noroeste hizo un grandísimo trabajo. Estábamos en continua comunicación con ellos y diseñaron una unidad de hospitalización a domicilio, que no hospitalaria, donde en esa unidad de hospitalización podíamos registrar en historia clínica, ¿vale? Se hizo a través del aplicativo Selene, así nosotras todos los días pues, podíamos consultar según la vista en la que nos metíamos, pues podíamos visualizar el mapa de cama con 3 plantas de hospitalización, planta 0, 1 y 2, así estaban sectorizados los pacientes en la realidad, zona roja, zona verde y las religiosas. Y bueno, pues fue una herramienta importante porque también nos garantizaba mucho la seguridad del paciente, en el sentido de que la identificación fue como un caballo de batalla para nosotras y queríamos que los pacientes estuvieran perfectamente identificados. Al tener el aplicativo Selene podíamos extraer de él la cabecera de camas para cada paciente y entonces, bueno, pues con sus datos personales, sus alergias, su número de historia, se colocaban en cada cabecera de las camas de los pacientes. Ajá. Además de ponerlo también en la puerta de entrada a la habitación. Todo esto también se consiguió pues, que todos llevaran su pulsera identificativa y luego pues ya decidimos registrar. ¿Qué se registró? Pues en un principio las alergias, lo más importante y relevante de los pacientes que tenían úlceras por presión, se hizo su registro de úlceras, de riesgo de caídas, hicimos la escala de valoración de las actividades de la vida diaria, escala de Bartel, ¿vale? Porque muchos pacientes eran muy dependientes, entonces era una forma de visualizar enseguida pues todos los pacientes, de agilizar y de ver las analíticas, de ver las radiografías de tórax que se pedían a diario. Y también intentamos que todos los tratamientos médicos que se hacían en un wall aparte, porque a ellos les agilizaba mucho la visita médica, pues nosotras quisimos que quedara constancia de que todos esos pacientes COVID habían recibido un tratamiento y que quedara constancia, ¿vale? Y luego ya pues simplemente decir que esa continuidad de cuidados sí que persistió, porque el personal de residencia que trabajaba allí
pues fue una experiencia que lo que les hizo fue pues, tener conocimientos en el caso de que hubiera un posible brote. Entonces ellos quedaron perfectamente adiestrados de cómo sectorizar, de cómo hacer circuitos para que los ancianos bajaran a comer, cómo organizar las visitas de cara a que se pudieran realizar y bueno, pues creo que esto nos enriqueció a todos. El tiempo lo hemos consumido prácticamente. Antes de entrar en la última pregunta con el señor don Eduardo Estrella, una pregunta muy rápida. Esta experiencia que vosotras habéis tenido en la residencia de la Veracruz, ¿sabes si ha tenido repercusión en otras residencias, en otros centros en la comunidad autónoma? No sé si ha tenido repercusión. Creo que en otras áreas no se ha realizado, pero creo que la experiencia sí que es conocida y creo que la Dirección de Asistencia Sanitaria también se interesó por la experiencia y un poco pues, felicitó a nuestra gerente, pues porque sí es verdad que era una residencia muy grande y el brote se consiguió mitigar en poco tiempo y sin, desafortunadamente, de las 73 personas que estaban contagiadas, pues fallecieron 17, aunque 3 fueron no COVID, 14 personas y bueno, pues creo que a lo mejor en un futuro, y espero que no haya muchos brotes, se podría extrapolar a otras áreas, pero... Esperemos que no sea necesario. Espero que no. Señora Acacio, Estrella Acacio, don Eduardo, pues la última pregunta de este espacio va para usted. Tanto Rosy como Mariana nos hablaban de ese liderazgo enfermero y su buen hacer dentro de la residencia de la Veracruz en Caravaca ante un brote de COVID. Esta actuación creo que ha sido tan importante y tan impactante que el Colegio de Enfermería me ha dicho un pajarito que está preparando un reportaje para explicar todo esto. ¿Es así? Sí, efectivamente. Hay que destacar el excepcional trabajo que se ha realizado en la residencia de las hermanitas de los desamparados de la Veracruz de Caravaca. Es un trabajo relevante en donde se pone de manifiesto una intervención y una actuación por parte del Área 4 y del Grupo Corecas para marcar y poner en valor la excelencia y relevancia de todos los sectores sanitarios, pero de forma muy especial y particular de la enfermería. El Colegio de Enfermería ha querido realizar y poner todo esto en funcionamiento de la sociedad para que lo pueda evidenciar y pueda apreciar el importantísimo trabajo que se ha hecho en esta residencia y que además tengamos en cuenta la cualificación y sobre todo el valor de la enfermería en todos los sentidos para el abordaje de situaciones tremendamente complicadas y como lo ha sido la COVID-19 en esta residencia. Creo que debe de servir un poco de modelo, de fórmula que marque pautas y por eso es por lo que el colegio ha querido visualizarlo y lanzar un vídeo a los medios con objeto de que todo el mundo conozca el trabajo realizado. Ese trabajo, ese reportaje informativo será estupendo y muy ilustrativo para toda la sociedad. Señor Estrella Acacio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada. Rosy López Sánchez y Mariana Iborra, gracias por estar con nosotros. Es que no tenemos tiempo para más, nos hemos ido con tantas cosas interesantes. Y ustedes, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. La próxima semana tienen una nueva cita aquí en Somos Enfermeras. Muy buenas noches.